Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Libro de los Hechos, capítulo número 6. Hechos, capítulo número 6. Quiero continuar la temática que empecé ya hace algunos días, hermano, hablando de la necesidad imperiosa que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. Si usted ha estado conmigo en esta enseñanza, debe tener ya en mente que hay una necesidad apremiante de que busquemos al Espíritu Santo para que sea Él el ayo preceptor. Eso significa el que dirige nuestra forma de pensar, porque la Biblia categóricamente dice que es necesario que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Así lo dice la versión de la Biblia al día. Entonces el Espíritu Santo tiene que ser ese ayo, ese dirigente, pues eso significa la palabra, el que dirija nuestros pensamientos para que podamos ser guiados, hermano, y encauzados, que es la palabra que quiero utilizar, en el propósito de Dios y no en nuestro propósito humano. Porque hay propósitos que a veces surgen y que son en el alma son paralelos, hermano. Hay propósito de Dios, pero hay propósitos humanos y tenemos que saber discernir. Y dice la Escritura que lo único que puede separar lo que es del alma y del espíritu es la palabra bendita del Señor, la palabra rema, la palabra que sigue saliendo todavía de la boca del Señor Dios Todopoderoso. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu, porque la llenura del Espíritu es en cierta manera polifacética, tiene fases, hermano, que van a traer bendición a nuestra vida, que van a traer edificación, que van a traer madurez y por ende van a traer crecimiento espiritual. Con esto quiero decirle que sin la llenura del Espíritu Santo, nosotros no avanzamos en el Evangelio. Estaríamos estáticos, hermano, estaríamos a la vera del camino y no podríamos avanzar ni alcanzar el propósito del Señor. Entonces, el proceso para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo demanda que estemos llenos del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar de una de las facetas que trae esa llenura del Espíritu. Hechos capítulo 6 y versículo número 8. Textualmente dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Cómo estaba Esteban? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La versión Palabra de Dios para Todos dice, Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía grandes señales milagrosas entre el pueblo. En este tiempo, hermanos amados, que estamos viviendo, que yo insisto, repito y enfatizo que son tiempos finales. El Señor dejó pautas en la Escritura. Por supuesto, yo no voy a caer en el rollo ese de estar fechando la venida del Señor. Eso es altanería, eso es vanidad, eso es orgullo, porque categóricamente dice la palabra que nadie conoce ni la hora ni el día. Entonces algunos argumentan con mente natural, el día y la hora no, pero el mes y el año sí. Hermano, esa es una medida que utiliza en el original para decir que nadie sabe la fecha en la que el Señor aparecerá. Solo el Padre en su potestad sabe el momento en que va a enviar al Hijo. Pero sí podemos saber que cada día la manifestación del Señor está más cerca. No puedo decir que está cerca porque, como dice mi pastor, yo no veo dónde está, pero sé que está más cerca la salvación nuestra del día que creímos y estamos caminando en tiempos finales porque los acontecimientos mundiales, hermano, que se están dando son un reloj profético que muestra que el Señor en cualquier momento aparecerá. A veces, hermano, puede ser un tanto morboso el querer saber la fecha de la venida del Señor.
Muchos se apasionan por saber la fecha, porque si pudiéramos precisar el día que el Señor viene, todos dirían, bueno, 6 meses antes yo me preparo para estar a cuentas con Dios. Y me voy a preparar porque ya viene dentro de 6 meses. Pero como no es así, hay incertidumbre. Y creo que por eso el Señor de alguna manera ocultó el día de su manifestación. Solamente dio señales, solamente habló de que prestáramos atención, porque cuando escuchemos de guerras, de rumores de guerras, cuando veamos pestes, cuando veamos todas esas cosas aparecer, el día de nuestra redención, dijo el Señor, está cercano. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados en todo tiempo. Y nuestro principio, hermano, no es el principio del escapismo, no es querer salir de acá porque vienen juicios y tenemos miedo de que aparezca la tribulación y que comience a manifestarse el anticristo. Ese no es motivo para que nos consagremos. El motivo de nuestra consagración debe ser porque amamos a Cristo con todo nuestro corazón y queremos estar pronto delante de su presencia. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, en el tiempo final que ya comenzó, ya estamos caminando en ese sendero, hermano. Se ha desatado ya una batalla espiritual, hermano. Yo he estado enfatizando la necesidad de llenarnos del Espíritu, porque Satanás no pierde tiempo y Satanás está llenando a lo que le pertenece. Está moviendo principados, potestades, demonios, hermano, espíritus inmundos para llenar el corazón de las personas que no han creído en Cristo. Qué terrible y triste es la condición del que no conoce al Señor, porque está a expensas del diablo, porque Satanás puede hacer con él lo que se le da la gana. No así con nosotros, hermano. Satanás no tiene arte ni parte en nuestra vida, porque nosotros ya tenemos dueño. Y nuestro dueño se llama Jesús, Jesucristo, nuestro bendito Redentor. Él es el dueño de nuestra alma y Satanás no puede tocarnos, hermano, pero ni un solo cabello, si Dios no se lo permite. Pero Satanás está llenando a los suyos, los está trabajando. Y mire, hay gente en el mundo, hermano, que anda llena de maldad. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente en el mundo llena de mentira, llena de hipocresía, y llena de tantas cosas, hermano, que podemos mencionar negativas, porque Satanás se ha dado la tarea de llenar el corazón de esas cosas terribles, hermano. Pero para la iglesia ha prometido la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice Efesios, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la llenura que el Señor quiere que nosotros tengamos, hermano. La llenura del Espíritu Santo para poder enfrentar los poderes antagónicos del diablo, hermano. Nosotros, en la medida que hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos venido trabajando áreas de nuestra alma donde Dios nos ha permitido que desechemos, que expulsemos, hermano, todo aquello que no le agrada al Señor. Hemos dejado resentimientos, hemos dejado rencores, hemos dejado amarguras, primeramente Dios, ¿verdad? Hemos desechado todo eso del corazón porque el Espíritu Santo nos ha llenado y nos ha colmado de una virtud maravillosa que se llama gracia. Esteban estaba lleno de gracia y de poder, dice, y eso le ayudó a morir, hermano, sin amargura, en contra de los que lo mataron, lo lapidaron, lo mataron a pedradas. Pero Esteban, hermano, sintiendo el embate grosero, ¿verdad? Y falto de misericordia de esas personas que lo estaban asesinando a pedradas. Pero mire cómo la gracia del Señor que envolvió la vida de Esteban no permitió que brotara amargura ni resentimiento. Cualquiera hubiera proferido maldición en contra de sus verdugos, pero Esteban, lleno de la gracia del Señor, pidió compasión, suplicó perdón, le pidió al Padre que no tomara en cuenta los pecados de ellos, porque eran pecados de ignorancia. Entonces la gracia hace cosas, hermano, que no podemos explicar con la razón humana. Lo normal es que alguien que lo están matando maldiga a sus verdugos.
Pero no es normal, por lo menos desde el pensamiento natural o razonable, no es normal que una persona que la están asesinando pida misericordia y pida compasión. Miren lo que provoca la nueva naturaleza que Dios pone en el cristiano con las llenuras continuas del Espíritu Santo. Yo expliqué el día viernes que la llenura o la primer llenura creo que es el bautismo, la primer llenura. ¿Y cuándo se da el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo se da cuando creemos en Jesús. Dice Efesios 1 que fuimos sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Ya nos pusieron el sello. Ese es el bautismo. Pero pastor, yo no he hablado lenguas. Es que, ¿quién dice que hay que hablar lenguas para ser lleno del Espíritu Santo? Ese es un error, hermano. Es un error de interpretación. El bautismo con el Espíritu es el sello que pusieron, y lo que sí provoca el bautismo con el Espíritu es una necesidad de predicar la palabra de Dios, de hablarle a las personas de Cristo. Si usted tiene esa tendencia, hermano, de hablar de Dios y de evangelizar a las personas con las que interactúa, usted tiene la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo. Ya lo tiene activo, pues, eso quiero decir, porque no necesariamente hay que hablar lenguas. Eso puede ocurrir, porque dice que cuando el Espíritu fue derramado el día de Pentecostés, hablaron en lenguas, pero eso no implica que todo aquel que es bautizado va a hablar en lenguas, porque Pablo, cuando está hablando de doctrina, dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Hablan todos en lenguas? La respuesta tendría que ser no. Porque hay quienes, hermanos, nunca van a hablar lenguas, de repente ni jerigonza, ¿verdad? Pero eso no implica que no tenga el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo lo que nos da es la certeza de que le pertenecemos al Señor Dios Todopoderoso, porque tenemos el sello de su Espíritu puesto en nuestro espíritu, y ese es el garante de que somos hijos, que somos pueblo del bendito Señor que nos compró por precio de sangre en la cruz del Calvario. Aleluya, bendito sea el Señor. Tenemos que suplicar entonces, hermano, que envíen gracia, que la llenura del Espíritu nos sature de la gracia del Señor. La gracia es el conjunto de cualidades por las que las personas resultan agradables. Eso dice el diccionario. Gracia es el conjunto de cualidades por las que las personas resultan agradables. ¿Agradables a quién? Pues agradables a Dios y agradables también a las personas. Dice que los primeros discípulos alcanzaron el favor de Dios y de las personas. Eso provoca la gracia. La gracia envuelve el misterio de la cruz. La cruz está formada por dos líneas, ¿verdad? Una horizontal y una vertical. La vertical es la comunión con Dios y es la que más sobresale. Y la horizontal es la comunión con nuestros hermanos. Porque no podemos decir que tenemos comunión vertical sin comunión horizontal. No podemos, hermano, aseverar que tenemos comunión con Dios si no tenemos comunión con nuestros hermanos. El apóstol Juan tiene la osadía, hermano, de decir que el que no ama a su hermano no conoce a Dios. No conoce a Dios. Por eso uno tiene que estarse evaluando el corazón, autoministrándose, ¿verdad? Haciéndose, hermano, un análisis interno para ver cómo está nuestro nivel de amor. Porque la Biblia dice claramente que el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice la Biblia. Amén, hermanitos amados. Entonces, la gracia que Dios derrama es un conjunto de cualidades por las que las personas resultan agradables al Señor y también a las personas. La gracia proviene de Dios y es el poder que nos permite vencer el pecado. Porque la gracia, hermano, yo aprendí eso hace muchos años, bajo revelación, que la gracia es el Espíritu Santo y la misericordia es Jesús. Porque el que tuvo compasión, hermano, y misericordia fue el Señor, que no le importó dejar su gloria
después de que se oyó una pregunta universal donde se vio al tomo humano hundido en el pecado. Efesios dice que nosotros estábamos, hermano, sepultados en pecado. Y cuando se dio la pregunta universal, el Padre vio al tomo humano, hermano, bajo el dominio de Satanás y preguntó: ¿quién irá por ellos? Y nadie respondió. Hubo silencio total. Hasta que irrumpió el silencio el Señor Jesús y dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré a rescatarlos. Y entonces comenzó a fraguarse el plan de redención, donde el Padre y el Hijo pactaron, hermano, dos caballeros, ¿verdad? A un nivel divino, pactaron por el tomo humano y el Señor vino a la tierra. Por eso cuando el Señor da su informe, mire que hasta Jesús le daba informe al Padre. ¿Se dio cuenta de eso? Por eso a veces uno pide informes, porque si Jesús los daba, ¿cómo no los vamos a dar nosotros? Y le dijo: Padre, de los que tú me diste, ninguno se perdió. Solamente el hijo de perdición. Solamente el que estaba destinado para ocupar ese puesto. Pero de los que me diste tú, ninguno se perdió. Ahora yo le pregunto: ¿cuándo se los dio el Padre? Porque así dice en Juan 17, ¿verdad? De los que tú me diste, ninguno se perdió. Mira el control que tenía el Señor, hermano, de los suyos. Y qué bendición leer en Juan 17, porque el Señor oró por los 12 discípulos que el Padre le dio y también oró por nosotros. Porque Jesús dijo: Padre, no pido solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Y ahí estábamos nosotros incluidos, ¿verdad? Porque hemos creído en el Señor Jesús, la misericordia nos alcanzó y ahora estamos esperando que la gracia, que es el Espíritu Santo, nos envuelva para que nos llene de poder y de autoridad para huir de todo pecado y ser agradables delante del Padre en todo momento. Aleluya. Démosle gloria al Señor. Los que deseamos, hermano, pasar por esa etapa maravillosa. La gracia es el poder que nos permite vencer el pecado. Por eso, hermano, es necesario, urgente diría yo, que volvamos a la comunión con el Espíritu. Que volvamos a la comunión con el Espíritu. No a un movimiento religioso, hermanito, por favor. La religión, la palabra latina relegae, que significa conjunto de normas humanas. Yo no quiero normas humanas. Yo quiero que el Espíritu Santo me guíe. Porque el Señor dijo que vendría el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero es importante, mencioné el último día de culto, que el Espíritu Santo nos tome de la mano y que nos muestre el camino. Pero para que eso ocurra, hay que doblegar el alma en humillación, hermano. Hay que prosternar el espíritu y de rodillas decirle: Señor, no me dejes, no me abandones a mi impulso humano, no me abandones a mi pensamiento natural. No me dejes, Señor, en mis impulsos, porque yo no voy a buscar el camino correcto. El ser humano se pierde, hermano. No dice la Biblia, pues, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte, porque no sabemos elegir, porque tenemos una naturaleza, hermano, que no es capaz de ver el bien que Dios ha trazado para nosotros. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, Él ve mucho más allá de donde nosotros vemos. Y si Él nos toma de la mano, Él nos va a trazar el camino y entonces vamos a caminar con seguridad, vamos a caminar con autoridad, porque yo meto las manos al fuego por este pensamiento. El que tiene el Espíritu Santo activo no peca. Amén. El que tiene el Espíritu Santo no peca. Y el que peca lo hace porque no tiene comunión con el Espíritu, porque está vendido a su naturaleza. Y la naturaleza humana es peligrosa, hermano. De ahí brotan los malos deseos, de ahí brotan los malos pensamientos, de ahí brotan las malas intenciones. Hermano, todo lo que el hombre provoca es malo. Lo bueno proviene de Dios nada más. Y si entramos, hermano, a la comunión con el Espíritu, y el Espíritu derrama de su gracia en abundancia,
vamos a tener entonces el poder y la autoridad para pisotear el pecado y para hacer entonces una ofrenda de olor grato al Señor, porque nuestra vida va a estar llena de la santidad que nos impregna el Espíritu. Por eso le llaman Espíritu Santo. En otras versiones le llaman el Espíritu Santificador. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Yo le he enseñado muchas veces. Ser santo es ser apartado, pero básicamente ser santo es ser diferente. El que nos permite que seamos diferentes es el Espíritu de Dios, hermano, porque Él tiene una naturaleza bondadosa, porque Él tiene, hermano, la plenitud del amor, porque eso es Dios. Y cuando estamos en comunión con Él, Él nos impregna de ese carácter nuevo y entonces comenzamos a caminar de una manera diferente y a mostrar a Cristo en nuestra vida. El 31 de diciembre del 2022, Dios habló a mi corazón. Bueno, había hablado ya mucho antes, pero afirmó el pensamiento y yo lo prediqué acá, que el Señor va a trabajar este año 2023 con nosotros, un año de transformación. Vamos a ser transformados, hermano. Pero en la Biblia solo 2 veces en el Nuevo Testamento se menciona la transformación. Una es la transformación alazo escato, sería en griego, ¿verdad? La transformación final. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es cuando nos quiten este cuerpo. Dice la palabra que nos van a quitar el cuerpo corruptible. La versión Palabra de Dios para Todos es más clara y dice nos van a quitar esta carne que se pudre. Así textualmente. ¿Qué cuerpo nos irán a dar, hermano? ¿Qué naturaleza nos irán a poner? Dice en otras partes de la Escritura que nos van a dar un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Glorioso. Esa transformación va a ser linda, pero es la conclusión de un proceso que comienza en la tierra. Y ahí es donde entra 2 Corintios 3:18, que viendo la gloria del Señor cara a cara, somos transformados. Y ahí utiliza la palabra metamorfó o metamorfosis, ¿verdad? Que habla, según el original, dice que es tomar lo interno y hacerlo brotar externamente. Y yo he estado enseñando, hermano, porque de verdad lo creo con todo mi corazón, que Cristo está trabajando en nuestro interior. La gente no lo nota. A veces hasta incluso bajo el impulso del enojo o bajo motivaciones raras, ¿verdad? Hasta atacamos a las personas y le decimos de balde, usted que es cristiano, si mire, nunca cambia. No, eso no es posible. Teniendo a Cristo, no. Hay cambios, hermano. Lo que pasa es que el Espíritu Santo está trabajando nuestro interior, no lo externo. Nuestro exterior se va desgastando. Amén. Se va desgastando. Yo me preocupé ayer que me vi en el espejo. Pues estoy muy canado, ¿no? Vaya que por el color de mi pelo no se me nota mucho, ¿verdad? Pero dije, ay, Dios mío. Ya apareció la señal de todos los profetas de la cabeza. Porque eso no lo podemos evitar, hermano. Y me siento tranquilo porque lo mismo le pasa a usted, ¿verdad? Ya estamos viejos. Amén, hermanos. Porque lo externo se va desgastando. Pero ¿quién puede ver la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro interior? En este año de transformación, el Espíritu Santo va a tomar lo interno y lo va a empezar a sacar a luz. Va a brotar en nuestro rostro y todo el mundo va a ver la obra del Espíritu Santo y la gracia que el Señor Jesús está poniendo en nuestra vida, y todos van a glorificar, a exaltar y a bendecir el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Dele vuelta las palmas al Señor. Pero la transformación necesita de ese agente activo que se llama gracia, poder para vencer el pecado. En la Biblia encontramos, hermano, el ejemplo, el precedente de personas que fueron llenos del Espíritu Santo y hallaron ese favor delante de Dios en situaciones tremendas, porque otra de las ventajas, hermano, que trae, otro de los beneficios que tiene el ser lleno del Espíritu,
es que nos van a permitir trascender en medio de los tiempos y las circunstancias. En ocasiones aparecen circunstancias que son terribles, hermano, donde solamente Dios nos puede sacar. Amén. Por eso es que el salmista en el Salmo 23:4 dice con toda confianza: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el hebreo es: me infundirán el ruaj, espíritu de vida. Y hermano, qué lindo es cruzar el valle de sombra teniendo a Dios de nuestro lado, porque no estamos solos, no estamos desamparados. Y como mi Señor es el único que le ha aplastado la cabeza a la muerte, porque hasta el Señor desafió a la muerte y le dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Si nosotros no pecáramos, no nos moriríamos, pero nos morimos porque pecamos. Por eso uno no puede decir que no peca, porque si eso fuera verdad, no alcanzaríamos muerte, pero morimos porque pecamos. Ahora mi Señor nunca pecó, y por eso le dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque el Señor derrotó a la muerte, y esa es la garantía, que cuando pasemos por valles de sombra de muerte, o sea, donde la muerte nos quiere engendrar, la sombra es una forma de engendramiento, y muchas veces el diablo nos quiere engendrar muerte, y vamos a cruzar los valles. Pero si estamos llenos de la gracia del Señor, no tenemos nada de qué temer, porque Dios nos va a sacar de esos valles, hermano, triunfantes, en victoria, y toda la gente se va a quedar sorprendida de las maravillas que es el Señor. Hace 2 años yo bendigo al Padre Celestial, que Dios me sacó de la enfermedad de COVID, ¿verdad? Me dio fuerte, ustedes lo saben, hermano. Yo no sabía, hasta ahora recientemente, que mi hijo Luis Carlos me mostró unos videos y me dijo: no te vas a sentir mal con eso. Pero porque no se los mostré ni a mi mamá ni a mi hermana, ellos no sabían de eso. Y cuando mi hijo llega al hospital, aparece el médico y dice: doctor, buenas tardes o buenos días, no recuerdo. Y le dice: ay, Luisito, qué pena, pero fíjese que su papá ya hizo 2 veces paro cardiorrespiratorio. Él se va a morir. Mejor prepárense porque ya no va a salir. Ya 2 veces nos ha hecho paro cardiorrespiratorio, no sé de cuánto tiempo. Ahora entiendo por qué al día siguiente el doctor me decía: ¿cuál es su nombre? Pues Alberto Palacios. ¿Cuántos años tiene? Pues 50 años. ¿Cómo se llama su esposa? Y el doctor, ¿por qué me pregunta eso? No, solo para ver cómo está su coherencia mental. Era por el tiempo en el que supuestamente mi cerebro había quedado sin oxígeno por la muerte. Entonces, eso es morir. Es ganancia en Cristo, ¿va? Chish muerte, eran los jóvenes. Hermano, no se siente. De verdad yo pensaba que estaba soñando, hasta le dije: soñé que me había muerto. No, me había muerto. Pero ahí estaba el Dios de la vida, que dijo: aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengas temor, porque yo estoy contigo para levantarte. Aleluya. Démosle fuerte las palmas al Padre Celestial, y que nos envuelva con su gracia, hermanitos amados, para que trascendamos en medio de los tiempos. Por eso mire qué lindo encontrar personas que hallaron ese favor. Génesis capítulo 6, versículo número 8, por favor. Génesis 6, 8. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ahí lo dice categóricamente. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor, en medio de una generación al borde de la destrucción, hermano. Porque dice que el pecado llegó hasta la presencia de Dios. Y fue tan grosero, hermano, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Eso dice la Biblia. Se arrepintió Dios. Otra versión dice que le dolió el corazón a Dios. ¿Qué nivel de pecado sería ese, hermano? Que le dolió el corazón a Dios.
Pero había un hombre que halló gracia, porque dice que no era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea es tamín, tamín, que significa sin falta. Había un hombre sin falta, que halló gracia, y fue el único. Y por haber hallado gracia, le guardó Dios la vida junto a su familia. Entonces eso ya nos habla y nos grita, hermano, que debemos ser llenos de gracia para que Dios nos guarde de la destrucción que vendrá al mundo. Hemos anunciado por años y seguimos anunciando que viene destrucción. Hace unos días una persona me obsequió un periódico del año 73. Tenía yo 3 años y me llamó la atención y empezamos a ojear ahí, hermano, mirábamos los primeros carritos tipo coupé, Toyota, y decía por 60 mensualidades de 150 quetzales, creo yo. Ojalá decía uno qué tiempos esos, ¿verdad? Pero ojeando las páginas, de repente apareció un mensaje y decía: jóvenes en corrupción deben arrepentirse para creer en Cristo. Y me dice la persona: mire, ¿desde cuánto hablan esas casacas? Me dijo. Y yo le dije: es que el mensaje no puede cambiar, porque Dios sigue teniendo misericordia, hermanos. Pero llegará el día que el paréntesis de gracia se va a cerrar y va a venir juicio sobre el mundo. ¿Quiénes van a ser salvos? Solamente aquellos que hemos sido revestidos de la gracia de Dios, que es el Espíritu Santo. Porque vamos a ser literalmente escapados, hermano, de un mundo corrupto como el de los días de Noé. Recuerde que el Señor dijo que sería su venida, como en los días de Noé, que estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Desde ahí el Señor, hermano, ya estaba mostrando la alteración del proyecto matrimonio que Satanás iba a hacer y que ha empezado a proliferar tanto, hermano, y se ha desgastado esa institución divina, porque el matrimonio, siempre lo enfatizo, el matrimonio no es un proyecto humano. El matrimonio nació en el corazón de Dios. Dios fue el que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Esa palabra, hermano, wow, esa palabra tiene muchas implicaciones. La mujer tiene virtudes maravillosas, hermano, y capacidades que Dios le ha dado. Las mujeres son especiales, hermano. Son especiales, porque son la ayuda que Dios puso para el varón. Cuando dice le haré ayuda idónea, yo le he explicado que en hebreo dice yeser, yeser, es una repetición. Yeser, yeser, y eso los copistas lo tradujeron como le haré ayuda idónea. Pero yeser es una piedra, y específicamente dice piedra para hacer muralla o para levantar muro. Entonces, cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, yeser, yeser, lo que dijo Dios fue: voy a poner un muro de protección alrededor del varón. La mujer es un muro de protección. Por eso el que maltrata a su mujer está aporteando su propio vallado y se le puede meter la serpiente. Y mire, hermano, Dios es tan delicado en ese sentido que dice que cuando la mujer es maltratada, Dios no escuchará la oración. Dios no escucha la oración. Si uno maltrata a su mujer, la trata mal, y pues uno: Padre, por favor, envíame tu bendición. Y le dice Dios: no, aquí tengo en la línea a tu esposa. Y se está quejando. Mire eso. Y por eso es que dice también que la mujer sabia edifica su casa. Y la necia, va. ¿Quién edifica y quién destruye entonces? La mujer. La mujer. Tome en cuenta eso, porque así lo dice la Biblia. Entonces el rol de las mujeres es fuerte, hermanos. Pero para eso está el Espíritu Santo, para adornarlas de virtudes y que entren dentro del grupo que dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice que sus virtudes sobrepasan largamente a la de las piedras preciosas. La mujer virtuosa que menciona ahí es la iglesia, es la que ha sido llena de virtudes, y dice que sobrepasa largamente a las piedras preciosas, hablando de Luzbel.
que era el ser que le daba adoración a Dios, y perfecto era en todos sus caminos, hasta el día que se halló maldad. Entonces, hermanos, las mujeres tienen que buscar la asistencia del Espíritu Santo para que puedan ser mujeres de bendición, ¿verdad? Y dice de la mujer virtuosa, por ejemplo, dice de la mujer virtuosa, que trae, dice, bienes y le da bienes y no males a su marido todos los días de su vida. ¡Ja! Todos los días. Le da bienes y no males. Puede ser que ella reciba males, pero su naturaleza envuelta en la gracia de Dios no le permite responder de la misma manera. Esa es una mujer virtuosa, hermano. Pero bueno, eso va a ser tema para otro día, para las damas, ¿verdad? El punto es de que hay que pedir la gracia del Espíritu en ese tiempo, porque el matrimonio ha sido atacado, ese era el pensamiento, ¿verdad? Y ahora hay matrimonios, hermanos, del mismo género, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Qué está tratando el diablo de hacer? Evitar la procreación. Porque dice que después de que Dios colocó al hombre y a la mujer, los bendijo Dios. Y después de bendecirlos, le dio una orden: multiplíquense y llenen la tierra. ¿Cuál es la orden? Multiplíquense. ¿Qué quiere Dios en el matrimonio? Que se multipliquen y que llenen la tierra. No solo una pareja, ¿verdad? Sino todos. Pero en el matrimonio del mismo género, ¿se podrán reproducir dos bigotudos, hermano? ¿Ah? No se puede. Entonces mire cómo ha atacado el diablo la esencia del matrimonio. Y eso muestra que ya estamos en los días de Noé. Pero dice que Noé halló gracia. Por favor, ponga usted su nombre y diga: yo también voy a hallar gracia delante del Señor, y su Espíritu Santo me va a llenar para salir avante en medio de tanta mentira diabólica, de tanto ataque del enemigo, pero vamos a salir victoriosos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Mire este otro ejemplo. Génesis 18:3. Acompáñenme, por favor, Génesis 18:3. Dice, leamos desde el 1, hermano, para que le encuentre sentido a la lectura. El Señor se le apareció a Abraham al lado de los robles de Mamre, o Mamre, mientras estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Levantó los ojos y vio a 3 hombres de pie frente a él. Cuando los vio, corrió desde la entrada de su carpa para encontrarse con ellos. Se postró rostro en tierra y dijo: Señor, si he merecido su aprobación, por favor quédese conmigo. Yo soy su siervo. La Reina Valera dice: y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Mire qué interesante, porque dice en el versículo 1 que el Señor se le apareció a Abraham al lado de los robles de Mamre, mientras estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Levantó los ojos y vio a ¿cuántos hombres? Dice, a 3. ¿Y por qué no les dijo señores? Sino que le dijo Señor. Ahí está la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 son Dios. Por eso Abraham se dirige a ellos en singular, porque tuvo la revelación de que los 3 eran uno solo. ¿Se da cuenta de eso? Abraham halló gracia delante de Dios y recibió la promesa. Porque él estaba, hermano, preocupado, que no tenía hijos. Y todas las promesas que yo le había dado, dijo: ¿de qué me sirve si no tengo hijo? Solo tengo a ese Damaseno, dice, con algo de menosprecio, ¿verdad? Y Dios le dice que va a tener un hijo, que su esposa Sara de 90 años y Abraham de 100. Por eso dicen Hebreos, de uno ya casi muerto, dice, Dios levantó una nación, hermano. Qué cosa las que es de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hizo? Porque
Abraham halló gracia y le dieron la promesa de su hijo Isaac. Entonces, si nosotros, hermano, de alguna manera estamos estériles y no hemos podido dar fruto del Espíritu, o de repente no hemos podido dar fruto natural, alguien que no haya podido tener familia, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos envuelva con su gracia para que habilite la capacidad de dar a luz o de engendrar, en el caso del varón, para que veamos, hermano, las promesas cumplidas a la manera de Abraham, que Dios le dio a su hijo, y de ahí levantó una nación completa, pero no por su capacidad, porque ¿qué capacidad puede tener un hombre de 100 años? Y una mujer de 90, si la mujer dice que cuando oyó que Dios le dijo, Sara, tu mujer va a concebir, se rió la viejita del otro lado, ahí estaba oyendo de la puerta, como que es costumbre antigua de las mujeres, ¿verdad? Y se rió, dice, cuando escuchó lo que Dios le dijo, la viejita, y yo digo, con 90 años, si ahí dice que le había cesado la costumbre de las mujeres, ya no era posible. Pero mire lo que Dios hace. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pregunto. Y la respuesta es no. Pero si tenemos la gracia del Espíritu Santo. Amén, hermanitos. Génesis 19, ahí está cerca, ¿verdad? Pase unas páginas nada más. Ahora he aquí, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida, mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Aquí está hablando del sobrino de Abraham. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Lot. Él mismo se fue a habitar a Sodoma. Es que, hermano, Dios le habló a Abraham y le dijo, yo no voy a bendecirte junto con tu sobrino. Mire cómo uno humanamente a veces, hermano, hace coaliciones con personas que Dios no quiere. Y Dios le dijo, yo no te voy a bendecir a ti en unión con tu sobrino. Despídelo. Y ya cuando cada quien vaya por su lado, entonces voy a derramar mi bendición sobre ti. Y Abraham así lo hizo. Llamó a su sobrino y le dijo, porque dice que reñían los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Y entonces no podían convivir así de esa manera. Y viene Abraham y le dice a su sobrino, pues Dios me ha hablado que tenemos que separarnos. Y le dice el viejito, elige tú la porción de tierra que vas a habitar. Le da la oportunidad que él elija primero. Y vio, hermano, el yermo que había, ¿verdad? El sequedal. Y eso dijo, ese no está bueno para mí. Y vio las llanuras de Sodoma. Y dijo, esa sí está bonito. Y ni lerdo ni perezoso le dijo, quiero este lugar. Porque Abraham le dijo, si tú eliges el lado izquierdo, yo voy a la derecha. Si eliges la derecha, voy a la izquierda. Bueno, eligió y le dijo, quiero ahí ese lugar. Sodoma y Gomorra. Atractivo, con llanuras. Por eso, ¿quién dice que lo atractivo es lo que Dios quiere? ¿Ah? ¿Quién asegura que lo que te trae paz? Esto es de Dios, porque me gusta. ¿Y quién dice, hermano, que esa es la voluntad de Dios? A Lot le gustó Sodoma y mire a qué lugar se fue a meter. Cargado de maldad, cargado de iniquidades. Pero ese fue el lugar que él escogió habitar. Y después de eso, hermano, Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego. Pero dice que este hombre, quizá por ser del linaje de Abraham, halló gracia. Porque yo estoy seguro, hermano, que estando ahí, Dios le empezó a hablar al corazón. Y cuando vio la maldad de los hombres, se recordó de todas las enseñanzas de su tío Abraham, de cómo ese hombre era un levantador de altares, un hombre de oración, hermano. Y comenzó a ser redargüido. Y dice que todos los días afligía su alma en la puerta de la ciudad. ¿Dónde se colocaba Abraham? En la puerta de la tienda. ¿Y dónde se colocaba Lot? En la puerta, para pedir misericordia. Y halló gracia y fue librado
de la destrucción, hermano, él y sus hijas, por misericordia del Señor. Porque la gracia, hermano, nos asiste, nos ayuda para tener cambios sustanciales que nos promuevan a una vida de seguridad, a una vida de reposo y de confianza en Dios, a pesar de que esté cayendo fuego y azufre del cielo. El que tiene gracia no es alcanzado, porque Dios sabe hacia quién dirige su ira y Dios sabe hacia quién dirige su misericordia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero ¿qué hay que buscar? La gracia. ¿Y cómo viene la gracia? Con la llenura del Espíritu Santo. El viernes mencioné que la llenura debería llamársele las llenuras, porque son continuas. A diario Dios puede derramar llenura a nuestra vida, a diario. Hoy podemos pedir una llenura y mañana podemos pedir otra y pasado pedir una más. Todos los días. Por eso es que dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Hay que buscar el favor de Dios, hermanos. Yo les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que busquemos el rostro de Dios, hermano. Todos los días de culto, que no son muchos, son 3 nada más a la semana, martes, viernes y domingo. El día martes es enseñanza, hermano. La enseñanza es importante porque es la que nos va afirmando en el propósito de Dios. Hagamos el esfuerzo. Venzamos todo obstáculo. Venzamos lo que nos impide y quitémonos, hermano, patrones de tradición y de conducta que a veces nos van enseñando y nos hacen quedarnos al margen de la bendición. Obliguemos a nuestra alma. Exijámosle a nuestra alma que busque al Señor, como lo hacía David. Oh, alma mía, alaba al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. David obligando a su alma. Porque mire, hermano, yo le aseguro que su espíritu se muere por estar con Dios. Anhela su espíritu, desea, pero el alma no quiere. Entonces hay que obligar al alma. Y el alma va a motivar también al cuerpo y vamos a buscar a Dios para ser continuamente llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Hablemos de otro ejemplo, Génesis 39, 21. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Miren, aquí está hablando de José, que primero dio gracia delante de Potifar, o Potifera, que era un hombre importante de Egipto. Mire pues, José sufrió directamente el embate y la traición de su propia sangre, porque dice que sus hermanos lo aborrecían, porque José era un soñador. Y lo aborrecían, hermano, al punto de que empezaron a tramar cosas malas y a desear la muerte de José. Pero uno de ellos, de sus hermanos, dijo, no lleguemos hasta ese punto porque es sangre de nuestra sangre, es nuestro hermano. Es cierto que lo odiamos, pero no nos manchemos las manos matándolo. Y lo tenían metido en una cisterna, en un pozo, ¿verdad? Y después decidieron que lo iban a vender mejor como mercancía. Y pasaron por ahí algunos mercaderes de Egipto y se lo vendieron. Y así resultó José, lejos de su tierra. Su padre, a él le dieron la noticia de que una bestia salvaje lo había despedazado. Y lloró, hermano. Lloró su padre como quizá nunca había llorado por José. Y estando ya en Egipto, la gracia de Dios que siempre estaba con él comenzó a promoverlo. Y lo encontró Potifar. Seguramente lo estaban exhibiendo como mercancía, como un esclavo. Y Potifar lo tomó y lo llevó a su casa y lo hizo el encargado de todo lo que tenía. Pero después se levantó el enemigo, hermano, contra él y resulta encarcelado injustamente, acusado de acoso sexual, dirían en ese tiempo, ¿verdad? Ahí estaba José. Pero estando en la cárcel, dice Génesis 39, 21, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia
y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel y le dio autoridad sobre todos los presos que estaban ahí. Mire cómo es la gracia, que aún estando en la cárcel uno puede prosperar cuando la tiene. Eso es algo fabuloso, extraordinario. Le cambió la vida al Señor a José. Y esto no es algo, hermano, para tomarlo a la ligera, porque yo le expliqué que al ver la cronología bíblica, dice que José estuvo prisionero 13 años. Cuando había sus hermanos, hermano, era para querer matarlos, ¿verdad? Por lo que le habían hecho. Pero dice que José lloró y todo Egipto escuchó su llanto, dice, porque vació su amargura, vació su rencor, y después de que lo hizo de esta manera en la presencia de Dios, ya mandó a llamar a sus hermanos y les dijo: yo soy José al que ustedes vendieron. ¿Sabe qué sentirían esos otros, verdad? Pobres. Pero los perdonó y dice que lloraron con él. Y dijo, al final dijo José: ahora entiendo que para preservación de vida fui elegido. Dios sabe cómo obra, Él obra de maneras que muchas veces nosotros no podemos entender. ¿Pero qué lo mantuvo firme? La gracia de Dios, la gracia, el favor del Señor, que se mantuvo latente. Dice que Dios le extendió su misericordia. Miren qué cuidados los que tiene Dios, pero se da cuenta que Dios tiene cuidados, pero a veces permite que pasemos por cárceles. ¿Cuántas veces Pablo estuvo prisionero? Azotado 5 veces por los judíos, recibió 40 azotes menos 1, dice. Esa era una forma grosera de azotar a una persona, hermano. Muchos no llegaban, pero ni a los 25 azotes, y se desplomaban muertos. Y él 5 veces lo azotaron. Pasó por hambres, pasó por desnudez, por peligro de muerte, dice, siendo el apóstol del Señor. Le extendieron misericordia, pero no le anularon pasar por sufrimiento, para que la gracia de Dios se afirmara en él. Y después de que pasó por todo eso, Pablo da un grito de victoria y desafía las circunstancias. Y dice: ¿quién me apartará del amor del Señor que es en Cristo Jesús? ¿Quién me apartará? La muerte, el hambre, la desnudez, nada podía apartarlo, porque se dio cuenta que eso era fuerte, pero más fuerte era la gracia que el Señor había derramado sobre su vida. Entonces necesitamos gracia para poder soportar las adversidades que muchas veces vienen a nuestra vida. Y no nos escandalicemos, hermano. Cuando vengan males, no le preguntemos a Dios: Señor, ¿por qué? No, preguntémosle: Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué permitiste que viniera esto a mi vida? Porque Dios es intencional en todo lo que hace. Y la palabra declara, y ese versículo hay que subrayarlo y hay que apoderarse de él: los sufrimientos del tiempo presente no merecen ser comparados con la gloria de Dios que está por venir. Porque los que hemos sufrido, el Señor aparecerá y va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, y vamos a ver la misericordia y la gloria del Señor derramándose como lluvia pertinaz sobre nuestra vida. Gloria a Dios. Podríamos también mencionar a otro hombre de Dios, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 y versículo 9. Amén, hermanos. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia. ¿Qué halló Daniel? Favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Este hombre, estando cautivo en Babilonia, dice que halló gracia, porque obligaban, hermano, a los cautivos a comer de la comida del rey. Era buena comida, hermano. Esos eran manjares exquisitos. ¿Y por qué Daniel no comió? Porque los babilonios tenían la costumbre que preparaban los alimentos para todos, ¿verdad? Y antes de servirlos, los ofrecían a sus dioses. O sea, se los dedicaban a sus dioses. Y después de dedicarlos, servían la comida. Y por eso Daniel
se propuso en el corazón no contaminarse con la comida del rey porque había sido dedicada a otros dioses y ellos solo reconocían a uno, a Jehová, el verdadero Dios todopoderoso. Entonces, hermano, pidió que no les dieran de las viandas del rey y dice que halló gracia y le fue concedido ese favor. Entonces, hermano, de esa misma manera, nosotros tenemos que proponernos en el corazón no contaminarnos con las viandas del mundo, porque pueden traer cautividad a nuestro corazón. Si tenemos la llenura del Espíritu Santo, no vamos a contaminarnos, porque dice que Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales y les permitieron que solo comieran legumbres nada más. Y después de 10 días que los evaluaron, dice que lucían 10 veces mejor, solo comiendo hierbitas. Lucían 10 veces mejor, porque la gracia secunda, hermano, todo lo que podamos hacer humanamente. Si la gracia está con nosotros, nuestros proyectos humanos, lo que emprendamos humanamente, va a alcanzar el éxito y la prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Y finalmente, Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2 y versículo número 3. Voy a leer la versión de la Biblia al día, por si le parece un tanto distinta a la que usted tiene. Ruth 2:13. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Yo no soy como una de tus siervas. Pero dice, he hallado gracia ante tus ojos. Esta mujer, Ruth, que era moabita, ella llevaba una maldición arrastrando, porque Moab es lugar de maldición. Estaba, hermano, distante. Estaba muy, muy lejos de los pactos de Dios con Israel, pero pidió gracia y Dios se la concedió y fue redimida por Booz, que es figura de Cristo, y llegó a ser su esposa, y su descendencia fue contada entre la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted, una mujer pagana proveniente de una tierra de maldición. ¿Cómo poder cambiar ese status quo? ¿Cómo poder cambiarlo humanamente? Pero dice la Biblia que por medio de la gracia es posible cambiar la maldición en bendición. En el caso de José, cambiar la ignominia, cambiar la esclavitud en libertad. En el caso de Daniel, cambiar la opresión por libertad espiritual. En el caso de Abraham, cambiar lo imposible en posible. En el caso de Lot, cambiar juicio por salvación. La gracia es necesaria, hermanos, porque es lo único que nos va a permitir trascender en el tiempo y en las circunstancias. Yo no sé si alguien está pasando por circunstancias difíciles, si alguien ha llegado a pensar incluso que no va a salir de la circunstancia que está viviendo. Hoy yo te hablo de parte de Dios y te digo que el Señor ha dejado a tu alcance la gracia del Espíritu Santo. Solamente hay que pedir la llenura del Espíritu, y con esa llenura vamos a salir avantes en medio de cualquier circunstancia. De repente hay pueblo que ha estado derramando lágrimas, de dolor, de sufrimiento. El Señor hoy quiere consolar tu alma.
El Señor hoy quiere ministrar tu corazón. El Señor hoy quiere poner el bálsamo que cura toda herida. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Solamente necesitas ser lleno del Espíritu Santo.